Lo que vamos a estudiar en este marco, en esta materia, es Mateo. Pero no vamos a estudiar Mateo desde el capítulo 1, verso 1, hasta el final, hasta el capítulo 28, sino que vamos a estudiar lo que es relevante en los 4 evangelios. Ahora, es importante entender primero ciertos principios antes de entrar a hacer el estudio en la materia que nos compete. Y es que hay 3 evangelios que se conocen como evangelios sinópticos. Yo creo que ya la mayoría maneja ese material, pero lo voy a explicar para que lo tengamos todos bien claros. Y hay un evangelio que se separa de lo que es los sinópticos, y es el evangelio de Juan. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? En el cuadro que ustedes están viendo en su pantalla, a la izquierda, ustedes ven que está en una forma triangular Marcos, Lucas y Mateo. El que vamos a estudiar es Mateo, pero vamos a tener y vamos a ver cómo enlazan ellos y cuál es la importancia de cada uno de ellos en cuanto a los evangelistas antes de mencionar a Juan. Si ustedes quieren aprender acerca de Juan, en mi canal, en YouTube, está lo que son las clases de estudios bíblicos de Juan, y también en un canal que administra Brian está lo que es estudios bíblicos. Él les puede pasar el link a los que así lo deseen para que estudien Juan y vean ese enlace que hay con lo que estamos ahorita nosotros viendo. Marcos está en la parte de arriba porque Marcos básicamente se considera como el eje central de los 3 evangelios sinópticos. Si nosotros tomamos a Marcos en relación a Mateo, nosotros vamos a ver que hay un 10% del evangelio de Marcos en Mateo y hay un 18% del evangelio de Mateo en Marcos. Y en un 3% Marcos tiene de su evangelio en exclusivo, o sea que no se repite en ninguno de los otros 3 evangelios. Tenemos de Marcos una interrelación de un 3% con el evangelio de Lucas. Y del evangelio de Lucas hay un 1% del evangelio de Marcos. Esa es la relación que ellos tienen. Hay un 35% en el evangelio de Lucas que es exclusivo de él. Quiero explicar algo del evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas está basado en la historicidad. Por lo tanto, Lucas, que no es un apóstol, y me gusta repasar esto, hay gente que piensa que Lucas es un apóstol. Lucas, que no es un apóstol, Lucas lo que hizo fue investigar. Por eso es que Lucas tiene algunas referencias de María que no las tiene ningún otro evangelista. ¿Por qué? Porque Lucas hizo las entrevistas. Por lo tanto, lo que Lucas escribió acerca de lo que compete a María, incluso de su genealogía, es una investigación que él hizo, ¿verdad? Se dice que Lucas fue parte de los 70, pero esto es un hecho no probado, entonces caeríamos en lo especulativo. Por lo tanto, nada más sabemos, según el relato del mismo Lucas, cuando le escribe a Teófilo, le dice a Teófilo que él recogió en orden todos los acontecimientos que para ellos son verdaderos y que los dan por un hecho. Y lo recogió en orden. Ahora voy a explicar algo de eso. En cuanto a Lucas y Mateo, hay un 23 y 24% de relación en cuanto a lo que ellos comparten en paralelo. Si nosotros queremos estudiar a Jesús como Mesías, que es como lo presenta Marcos, entonces Marcos ocuparía la posición principal y todos los demás evangelios girarían alrededor de Marcos. Si nosotros queremos ver cómo se presentó Jesús hacia el público del momento como el Mesías, repito, tenemos que girar todos los evangelios alrededor de Marcos, poner a Marcos como principal fuente o recurso de estudio y los demás a la sombra de Marcos. Ahora, si nosotros queremos estudiar a Jesús como histórico y desde un tratado histórico, entonces nosotros tenemos que poner a Lucas arriba y todos los demás evangelios alrededor de la historicidad de Lucas y de la investigación que hizo Lucas. Si nosotros queremos estudiar al Señor como judío, y aquí es donde está la parte importante, como judío y su judaísmo, entonces todos los demás evangelistas giran alrededor de
Mateo. Giran alrededor de Mateo porque Mateo lo presenta como judío. Y si queremos estudiar a Jesús como Dios y como desde su labor, desde antes de la fundación del mundo, entonces nosotros lo estudiamos alrededor de Juan, que Juan es aparte de los sinópticos. Estos tres, Marcos, Lucas y Mateo, lo que presentan es a Jesús como el heredero del trono, o como el rey. Alrededor de eso está la cristología de estos tres evangelios en conjunto. Mientras que Juan lo presenta como el heredero de la primogenitura, o sea, como el Hijo de Dios. Esto es importante entenderlo a la hora que uno estudia los evangelios con el fin de que cuando hacemos el desarrollo de una presentación, de una predicación, de una enseñanza, sepamos en la cristología cuál es la línea que nosotros estamos desarrollando hacia nuestros estudiantes, hacia el público que le está refiriendo. Entonces vamos a girar alrededor de los estudios de Mateo a concentrarnos y enfatizarnos en Jesús como judío, porque eso es lo que vamos a estudiar en Mateo. Pero vamos a hacer todavía unos pocos repasos más. Primero, vamos a entender que el estudio de Mateo lo vamos a hacer en paralelo, o lo que acabo de decir, en la narrativa de los sinópticos. Mateo fue escrito se sitúa más o menos después de 12 años de la ascensión. Eso es lo que dicen algunos eruditos de la ascensión de Jesús. Por lo tanto, lo sitúan en el año 45, lo que no es muy probable. Otros lo sitúan muy cerca del año 70, en el año 65, 68, lo cual tampoco puede ser, porque cuando Mateo escribe acerca de las palabras de Jesús y habla de la destrucción del templo a futuro, no puede haber sido escrito 6 años antes del 70 o durante ese plazo, porque las guerras judías comenzaron justamente 6 años antes del 70. En el año 64, año 63 viene, según los estudios de Josefo y lo que Josefo presenta, se desarrollan las guerras judías. Entonces, si hubieran estado las guerras judías cuando Mateo escribió, las hubiera mencionado en su documento, y no fue así. Entonces, la fecha probable en que el escrito fue hecho fue en el año 59, el año 60, entre el 58, 59, 60, básicamente en ese tiempo fue que se escribió el libro de Mateo. El libro de Gálatas, lo estudiamos en Teología Paulina, se escribió en el año 49. Por lo tanto, el libro de Gálatas fue puesto mucho antes que los evangelios, porque Mateo fue el primer documento de los evangelistas escrito y presentado. No significa que no se hablaba de Cristo, porque la tradición oral se estaba haciendo, sino estamos hablando de los escritos ya plasmado en los diferentes pergaminos. Bueno, aunque todas las personas somos destinatarios de este documento de Mateo, no hay ninguna duda por el lenguaje que tiene Mateo que estaba interesado en un público judío. Y ahora lo vamos a ver. En la narrativa que hace Mateo, cuando él comienza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y lo lleva hasta la persona de Abraham. ¿Por qué hasta la persona de Abraham? Porque justamente el interés de él son los judíos. Voy a pedirles que abran el libro de Mateo en el capítulo 1, pensando si usted es un judío de la época o un judío moderno en este momento. ¿Qué lee usted cuando abre el libro de Mateo? Abramos el capítulo 1 ahí en sus casas para que veamos cómo inicia este libro, cómo Mateo lo presenta. Si usted fuera una persona judía y se le presenta a usted un documento para leerlo, y si se le empieza a hablar de Jesús, el hijo de María, o Jesús, el hijo de José, inmediatamente usted pierde todo interés en esa lectura. Pero escuche por favor para que vea cómo la identidad judía está plasmada desde la primera línea, desde el verso 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Primero se plantea que Jesús, el ungido, se le va a decir a las personas, a los lectores, su genealogía, de dónde viene. Y escuche lo que dice, hijo de David, hijo de Abraham. Con solo esas dos líneas, ya
Mateo captura la atención de los judíos y de los religiosos tanto de la época como de la actualidad. ¿Por qué? Porque está haciendo una narrativa hacia unos receptores judíos. Ahora veamos el escrito básicamente donde podemos notar el objetivo judío. Mateo fue escrito en un hebreo nativo de la época, en un hebreo galilaico. Está más cerca todavía del arameo. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, el único libro que está escrito en hebreo, y como le digo, en un hebreo antiguo, el primer documento que fue escrito así, en un hebreo antiguo, fue el libro de Mateo. La razón por la cual fue escrita en ese idioma fue porque los receptores del documento eran hebreos o eran judíos. Vea la importancia que tiene esto. Ahora, los demás documentos fueron escritos en diferentes dialectos del griego. Voy a abrir un momento esto para conversar con ustedes esto y estarles, porque ahorita cuando yo estoy compartiendo la pantalla no los logro ver. Pero ahorita quiero hablarles de cómo está escrito el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en arameo, en una porción muy pequeña. Está escrito en hebreo, en una porción muy, muy grande, o sea, mayormente en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento, solamente Mateo está escrito. ¿Qué idiomas se hablaban? Se hablaba griego, se hablaba latín, ¿verdad? Que sería el que los romanos hablaban. Se hablaba hebreo y se hablaba arameo o un tipo de hebreo galilaico, que es el que hablaba nuestro Señor Jesucristo, porque era Galileo. ¿Quiénes hablaban eso? Por lo general, casi que todo el pueblo. Solamente que el hebreo ya bíblico lo manejaban eran los sacerdotes. El resto del Nuevo Testamento está escrito en idioma jónico. ¿Qué es el idioma jónico? Es el idioma popular. Ese eran las personas que hablaban justamente o el griego jónico. Uno de ellos fue Pedro. Cuando se dice que Pedro era una persona que era iletrada, no era que era tonto, no era que era una persona que no sabía leer ni escribir, porque eso es un error, una presentación totalmente ingenua de la persona de Pedro, porque Pedro después escribe sus epístolas. Entonces, si hubiera sido él una persona analfabeta, como algunos lo quieren presentar, ¿cómo es que en 3 años aprende a escribir? O sea, no es así, sino que él escribía y hablaba, pero solamente que utilizaba el griego jónico. ¿Qué es el griego jónico? El griego popular. En ese griego escribió Pedro y en ese griego escribió Marcos, en el griego popular. Después tenemos el griego tolomaico, el dialecto del griego tolomaico. El dialecto tolomaico era un dialecto que usaban los abogados, que usaban los eruditos, que usaban los del Sanedrín. Era un griego, un dialecto elevado, pero en la parte legal, en la parte de las cortes, cuando se hacían juicios. Esto es importante. Si nosotros en el grupo tenemos 2 abogadas y ellas saben que cuando ellas están en la corte, cuando ya están llevando algún caso, el lenguaje que se utiliza en la corte es muy diferente al lenguaje que se utiliza en la calle. Entonces es como que si en la calle se hablara jónico y cuando se habla en la corte, entonces habláramos tolomaico. Esto es muy importante porque ¿quién escribió en dialecto tolomaico? Pablo. Pablo era un hombre muy versado. Pablo era un hombre que manejaba la parte legal muy bien. Pablo había sido fariseo del Sanedrín, lo sabemos porque él votaba para poder ejercer ciertas cosas. Pablo debía de haber estado casado para ser miembro del Sanedrín, cuando fue miembro del Sanedrín, pero cuando él escribe sus documentos, pudo haber estado o viudo o la mujer lo dejó, no soltero, porque si hubiera estado soltero no hubiera sido miembro del Sanedrín, porque como requisito se tenía que ser casado para ser miembro del Sanedrín, pero pudo haber estado viudo. De ahí que Pablo dice que cuando le habla a la gente y le dice a los solteros y a los divorciados, le dice que se queden como yo, solos, dice que se queden mejor como yo y que no se vuelven a casar. Y él gira todo alrededor de la soltería y gira todo alrededor de que si se divorció, no se vuelva a casar. Ese es su esquema. Pablo
En la carta de los Romanos, principalmente, su lenguaje es muy jurídico, muy, muy jurídico. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado cuando nosotros comparamos los escritos, porque si nosotros no entendemos del entorno cultural, el entorno político, el entorno social, el entorno religioso e incluso el entorno geográfico del individuo, más el individuo en sí, nosotros podríamos confundir la interpretación de cada texto. Un ejemplo que les voy a dar muy sencillo. Cuando Pablo habla de la carne, cuando Pablo habla de estar en la carne, Pablo habla de estar en pecado. A eso es lo que se refiere Pablo cuando menciona la carne. Cuando Juan menciona la carne, cuando Juan dice que las personas están en la carne o que Jesús se hizo carne, está hablando de humanidad. Está hablando de la característica del ser humano en cuanto a su cuerpo. Si yo no entiendo que está usando una palabra en un dialecto diferente al otro, entonces vengo y asocio las palabras y le doy una interpretación al texto que no tiene. Después viene el otro dialecto. Estamos hablando del dialecto helénico. Ese dialecto helénico es el dialecto que se utilizaba en las personas de mayor sabiduría, las personas muy cultas, con ese tipo de personas. En ese nivel se hablaba el griego helénico. Era un griego muy depurado, era de personas que se rozaban con personas sapiensales, con personas de mucho conocimiento. En este griego escribió Lucas, porque Lucas era doctor y era historiador. Entonces Lucas escribe en este griego el libro de Lucas y el libro de los Hechos, que se conoce al libro de los Hechos como el quinto evangelio, porque es continuidad de lo que él estaba escribiendo en el libro de Lucas, dirigido hacia Teófilo, que muy probablemente era una persona también muy culta. Ahora tenemos el griego koiné. Cuando Alejandro Magno viene a conquistar todo lo que es el territorio en el cual él durante 10 años logra formar un gran imperio, una de las cosas que Alejandro Magno logró determinar es que la comunicación era imprescindible para poder conquistar. Porque todos hablaban, unos hablaban jónico, los otros hablaban tolomaico, los otros hablaban como los éfesos, los otros hablaban arameo, los otros griego, los otros latín. O sea, había una multitud de formas y lenguajes de hablar. Entonces él instituyó el griego koiné. Koiné significa común o significa el que unía. Por eso se llama la comunión, o sea, la comunión se llama koiné o koinonía, porque unía a todos los soldados hablando un solo dialecto, un solo idioma. Y ese es el griego koiné que se utilizó mayormente para conversar, para comunicarse. Y así fue como él hizo que el imperio tomara fuerza, que tomara la posición que tomó y llegó hasta donde llegó. ¿Qué hablaba Jesús entonces? ¿Qué hablaba nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús debió haber hablado tanto latín porque habló con los romanos. En su momento él estaba hablando con este hombre, ¿cómo se llama? Poncio Pilato. Debió haber hablado hebreo cuando estaba hablando en la sinagoga. Debió haber hablado griego porque era el común que se hablaba en las calles para comercial. Y debió haber hablado arameo galilaico como mínimo. O sea, como mínimo nuestro Señor Jesús debe haber hablado entre 4 y 5 idiomas, como mínimo, que era lo normal de la época. Por eso cuando Pablo, en un momento que está haciendo una exposición, que él está hablando en griego probablemente, o está hablando probablemente en latín, él pasa a hablar en hebreo y todo el mundo se queda callado y le pone atención. Porque dicen, mira, está hablando en hebreo, es de los de nosotros. Seguimos con el estudio de lo que estamos haciendo aquí para ver por qué el texto para entender por qué el texto de Mateo es dirigido a los judíos. Bueno, también por las abundantes referencias que hay del Antiguo Testamento. Esto es muy importante, mis hermanos, porque el que más referencias tiene del Antiguo Testamento es el libro de Mateo. El que más profetas, el que más salmos menciona, el que más saca la Tanakh a relucir es Mateo. Todos lo sacan. Tanto Santiago también. Santiago menciona los 26 libros del Antiguo Testamento y más que todo los que son salmos. La teología paulina está sostenida y basada mayormente en los salmos
los que están llevando teología paulina se dan cuenta cómo nos lleva de una vez, cada vez que Pablo habla, nos lleva a lo que son cada uno de los salmos. Pero Mateo se esfuerza en presentar lo que son referencias del Antiguo Testamento a las cuales vamos a estar yendo durante todo nuestro estudio. Después, ¿qué hace Mateo? Hace muchas alusiones a las costumbres del judaísmo de la época, conocidas ya por los hebreos. Y hay algo muy importante, voy a dejar de compartir aquí, que es la reprobación de Jesús, y ahorita regreso con el compartir, que es la reprobación de Jesús a los fariseos en cuanto a la conducta de ellos. ¿Por qué? O sea, los otros evangelistas lo mencionan también, pero voy a buscar en la pantalla el documento para que lo vean. Yo se los mandé a ustedes para que lo estén viendo. En la línea 259, aquí donde ustedes lo están viendo, dentro de los paralelismos, nosotros vamos a ver, si ustedes se van hasta arriba, espero que estén viendo lo que estoy presentando acá. Si ustedes se van hasta arriba, ven Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así los acomodé en ese orden. Y vamos a ver las 27 líneas en las cuales estos 4 evangelistas coinciden. Hay 70 líneas donde coinciden solo 3 de los evangelistas y de ahí en algunas 2 y en algunas 1. Pero hablando particularmente de la línea 259 del documento que yo les mandé, y por favor aprovechenlo, ustedes no se imaginan el trabajo que lleva hacer esto. Son años hacer este trabajo para que por favor lo aprovechen cuando estudian. Esta línea 259 es acusando a los escribas y los fariseos de la conducta que tenían, a los escribas y fariseos. Vea qué importante cómo Mateo le da un énfasis a esto, porque va dirigido a los fariseos. El capítulo 23 hay una llamada de atención que se conocen como los ayes. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes por esto, ay de ustedes por aquello. Si ustedes ven el documento, vemos que en el capítulo 23 está mencionada la llamada de atención de nuestro Señor Jesucristo desde el verso 1 hasta el verso 39. Mientras que en los otros solamente lo menciona o llama la atención en 2 o 3 o a lo sumo 4 versos. Mientras que Juan, que está aquí al final, Juan no menciona absolutamente nada de lo que tiene que ver con la participación de Jesús llamando la atención a los escribas y fariseos. Dejo de compartir en este momento para regresar de nuevo al documento anterior en el que estábamos. Ok, me devuelvo a lo que es ser judío, porque yo necesito saber si Mateo le está dirigiendo al pueblo judío, le está dirigiendo su documento. La pregunta es, ¿qué es un judío? O sea, ¿cómo catalogamos a los judíos? Porque si yo no entiendo qué es un judío, entonces no voy a saber a quién está dirigido el documento. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿pero ese documento está dirigido a nosotros? Sí, mis hermanos, también a nosotros, pero primariamente los receptores eran los judíos de la época. Recuerde que la primera iglesia era 100% judía, la primera iglesia, porque la primera iglesia estaba compuesta de los apóstoles y todos ellos eran judíos, absolutamente todos. Hasta que en el libro de los Hechos se incorpora Cornelio, entonces se empieza a incorporar los gentiles a la iglesia, hasta ese momento. Pero la iglesia judía, considerada en el Apocalipsis como Éfeso, como la figura de Éfeso, era 100% judía. Ok, para determinar qué es un judío, primero tengo que determinar qué es un semita. La palabra semita, que es los descendientes de Sem, que era uno de los hijos de Noé, la palabra semita incluye a los hebreos y a los árabes. Por lo tanto, los hebreos y los árabes, ambos son semitas. Cuando usted escucha decir que los árabes son antisemitas, quien diga eso ignora la descendencia o la ascendencia que tienen estas personas. Porque Abraham desciende de Sem y todos los hijos de Abraham son semitas. Y los árabes son hijos de Abraham, como lo que es Madián y como son los que vienen de Ismael y todos los hijos que tuvo Abraham. Ahora, ¿qué es hebreo? Ya sabemos que es un semita. Todos los que descienden de Sem y todos los árabes y todos los israelitas son semitas. ¿Qué es un hebreo? El hebreo, los hebreos, o sea, es un pueblo semita también que nace de los lomos de Abraham. Que Abraham era originario
de Ur de los Caldeos, o sea, de Mesopotamia. Pongámosle esto mucha atención porque esto deseo que nos quede muy claro. Voy a hablar de los hebreos. ¿Quiénes son hebreos? En primer lugar, ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó en la Biblia la palabra hebreo? La primera vez que se menciona la palabra hebreo en la Biblia fue cuando se le llamó a Abraham el hebreo. Ahí, cuando se dice, bueno, este es Abraham el hebreo porque él cruzó el río, y hebreo significa el que cruzó o los que cruzaron, que es un simbolismo de haber dejado lo que era Ur de los Caldeos, que es un simbolismo de haber dejado todo el pasado para poder entrar a la nueva tierra que Dios le ofreció. O sea, el ser hebreo es pasar de una forma de vivir a otra forma de vivir. Eso es lo que significa hebreo. ¿A quién se le llamó hebreo? A Abraham. Por favor, préstele mucha atención a lo que yo voy a decir. Los que tienen hijos, los que son vamos a hablar hablar de René. Vamos a hablar. René Sequeira, ¿ok? René Sequeira, cuando tiene un hijo, y no voy a hablar de las niñas, voy a hablar de los hijos, ¿verdad? Cuando tiene un hijo, ¿cómo se le llama al hijo? ¿Cuál es el apellido que se le pone al hijo de René? Bueno, los que conocen a Andresito, ¿cuál sería el apellido de Andrés? Sequeira. Sequeira, Andrés Sequeira. Imaginémonos que Andrés viene y se casa y tiene un hijo y le vamos a poner al hijo que le quiera poner él, Jesús. ¿Qué le quiera poner Jesús? Le quiero poner Jesús. ¿Cómo se llamaría el hijo de Andresito? Jesús Sequeira. Jesús Sequeira. Y el nieto de René, entonces va a tener un hijo y le vamos a poner Abraham. ¿Cómo se llamaría entonces Abraham Sequeira. Ok, muchas gracias. Ahora dicen, pero ¿por qué está diciendo estas cosas, pastor? Ok, ¿quién era Abraham? El hebreo. ¿Quiénes descienden de Abraham? Los israelitas a través de Isaac y los árabes. Son hijos de él. Si Abraham es el hebreo, teóricamente y por lógica, todos los descendientes de él son hebreos. A ver si me estoy explicando con esto porque esto es una bomba. Y cuando digo es una bomba porque es el pleito que se tienen allá. Porque no han entendido que son familia. Porque descienden de los lomos de Abraham. Entonces usted me puede decir, no, pastor, usted está equivocado porque los que descienden de Abraham, en ese momento no existía la palabra israelita. Ni existían los israelitas. Existía Abraham, el hebreo. ¿Y qué es lo que tiene Abraham, el hebreo? Tiene un hijo, el primero, que no es de la promesa, pero se llama ¿cómo? Ismael. Hijo de Abraham, el hebreo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Y después tiene a Isaac, hijo de ¿quién? De Abraham, el hebreo. Y después tiene a 6 hijos más. Entre esos está Madián, hijo de Abraham, el hebreo. Teóricamente y por lógica, toda esa gente es hebrea de allá, porque son descendientes de los lomos de Abraham. Que ellos no lo acepten y que ellos no reconozcan que son hermanos, eso es otra cosa. No son israelitas y árabes, porque los israelitas sí vienen de Jacob, y de Jacob no desciende ni un árabe, pero de Abraham descienden los árabes. ¿Me estoy explicando con eso, mis hermanos? Esto es importante. Pastor, Sí, señor. nosotros podemos ser hebreos, pero no israelitas. Es correcto. Nosotros podríamos ser hebreos de la descendencia de Abraham, pero no israelitas, entendiendo quién es israelita o quién es israelí, ¿verdad? Ahorita voy a llegar a eso. ¿Por qué? Porque recuerde que la descendencia de los judíos se mezcló en las naciones y parte de esa mezcla se vino cuando fueron expulsados de Francia y cuando fueron expulsados en el siglo XV de España y se vinieron a América. Mucha de esa gente está mezclada con nosotros. Si nosotros fuéramos aborígenes, nosotros tendríamos un color de piel totalmente diferente. Tendríamos una piel oscurita, nuestro cabello sería diferente y nos pareceríamos mucho a las personas que viven en las zonas indígenas de diferentes partes de América. Seríamos más cercanos a eso. Pero nosotros estamos mezclados con italianos o con europeos, estamos mezclados con aborígenes, estamos mezclados con un montón de gente. Pero ¿de dónde vino esa mezcla? Vino en los barcos que vinieron de Europa, y en los barcos que vinieron de Europa vinieron muchos judíos huyendo de la persecución de Europa, del siglo XV y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Esto es importante y se mezclaron acá. Ahora, tenemos apellidos diferentes, pero acuérdese que el apellido lo traslada el padre. Entonces, como lo traslada el padre, si yo me caso con alguien que se llama Fisherman, voy a tener apellido Fisherman. Pero si yo me caso con alguien que se llama González, voy a llamarme González. Pero esos González, muchas personas que vinieron de Europa cambiaron el apellido por razón de la persecución. Entonces, aunque tenían apellido, a ver si me acuerdo cómo se llama el nombre de los que vinieron, Sefarín, aunque eran sefardíes, perdón, ellos muchos adoptaron apellidos españoles para no ser asesinados, para no ser perseguidos. Bueno, eso es parte de la historia. No vamos a seguir en la historia, pero es importante conocer esto. Ahora, vamos al documento de nuevo. Entonces, el israelita, en la antigüedad se le llamó israelita al pueblo que formó la descendencia de Israel, o sea, lo que se conoce como la casa de Jacob o los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué se les conoce a ellos como israelitas? ¿O por qué se le conoce a ellos como la casa de Israel o descendientes de Israel? Porque nacen justamente de Jacob. Por lo tanto, todos los que nacen después de Jacob, de los lomos de Jacob, no podrían ser árabes jamás. Pero los que nacen de la casa de Abraham, sí hay árabes ahí. Ahora usted me puede decir, no, pero es que Isaac era el hijo de la promesa. No, yo no estoy hablando de promesa o no promesa. Estoy hablando de descendencia, ¿verdad? Estoy hablando de descendencia. Ya la parte religiosa la vamos a abordar después y eso yo tengo que entenderlo. Cuando yo estudio la conducta de los hebreos, yo debo de estudiar la conducta árabe también, especialmente la de los beduinos. ¿Por qué? Porque los beduinos nos reflejan mucho a nosotros cómo se conducían los pueblos en el desierto. Y así podemos aprender un poquito más de cómo funcionaba la cocina, cómo funcionaba los alimentos, todo lo que Jesús usa como figura para enseñarnos, tenemos que aprenderlo de los beduinos del desierto. Ok, seguimos ahora hablando de Israel. Una vez que Israel se le cambia el nombre en el capítulo 35 de Génesis, cuando se enfrenta al ángel de Peniel, Jacob en ese momento tenía 11 hijos y una hija. Se le cambia el nombre a Israel y continúa su marcha hacia donde Esaú, y cuando él va de camino, su esposa tiene otro hijo y muere en el parto. Pero en ese momento ya él se llama Israel. Y adivine quién, bueno, adivine no, porque no se trata de adivinar. A ver si saben cómo se llama el que nace bajo la sombra de la casa de Israel, ya realmente como Israel. ¿Quién es el último niño que sí nace bajo esa cobertura? Benjamín, correcto. Benjamín. Entonces, los 11 primeros más la hija, esos componen la casa de Jacob. Benjamín se incluye y Benjamín más todos estos se conocen como la casa de Israel. Pasa el tiempo, Israel viene o Jacob viene y es llevado a Egipto. Pasan ahí 400 años en Egipto, salen de Egipto y se incorporan con Moisés a lo que es todo el tránsito en el desierto y vienen con la casa de Jacob, que son los 11 hijos, la descendencia de esos 11 hijos, vienen con la casa de Israel, que correspondería a la descendencia de Benjamín, incluyéndolo ahí. Espero estarme explicando porque esto es importante a la hora que leemos muchos textos y especialmente textos proféticos, para que dejen de estar diciendo mucha gente que las tribus del norte o los reinos del norte son Estados Unidos y que es Rusia y que es todo esto. No, está hablando de ellos como pueblo. Está hablando de ellos como pueblo y se está refiriendo, todas las profecías se están refiriendo a ellos como pueblo. Esa es la guía que nosotros tenemos que recibir. Pero cuando vienen debajo del Sinaí, venían acompañados de mestizos. ¿Quiénes son los mestizos? Melao Goyines, así se llaman, Melao Goyines. ¿Quién es un Melao Goyín? Es un israelita mezclado con egipcio. ¿Quiénes eran esos? Los hijos de la casa de José. La casa de José corresponde a los descendientes de José con Aspenat, y todos esos son mezclados. Esos egipcios, esa gente descendiente de las 11 tribus de Israel, de la casa de Israel, más los de Benjamín, más todos los extranjeros que se vinieron, como dice el texto del libro de Éxodo, todos los extranjeros están bajo el Sinaí. Entonces, cuando Moisés baja y le da la ley,
cuando le da la Torá, cuando le da las enseñanzas, se la da a todo ese pueblo. Y todo ese pueblo queda cubierto bajo Israel, porque es el domo, es la protección, queda cubierto bajo la promesa que se le da a Israel como nación, pero no como nación geográfica, sino como nación étnica. Ese es el pueblo al cual se le da los documentos. O los documentos no, Entonces, las leyes. Dígame. también podríamos ser parte de la casa de Israel. Nosotros somos más parte de la casa de Jacob, de la casa de José, que la casa de Israel, pero podríamos ser también, podríamos ser parte. Pero yo me inclino más a que somos parte de la casa de José y lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando en el libro, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que se conoce como israelita. Escuche, israelitas son los que descienden de Jacob una vez que Jacob cobra y cambia su nombre. Ahora viene lo que es israelí, no israelita, sino israelí. ¿Quién es el israelí? ¿Están viendo el documento? Sí, lo estoy compartiendo bien. Deben de estar viendo un documento aquí donde dice israelí. Ok, perfecto. Es que a veces no me doy cuenta si lo estoy compartiendo. El israelí es el término que define a la nacionalidad de todas las personas que nacen en el Estado de Israel. O sea, no importa si son árabes, no importa si son de italianos, no importa si son alemanes, no importa. El que nació ahí, ese es israelí. Entonces hay que diferenciar en lo que es israelita y lo que es israelí. Pastor, ¿por qué me está enseñando tanto esto? Porque yo tengo que saber quién es el judío al cual está dirigido el documento para yo poder entender esto. Ok, ¿y el judío entonces quién es? El judío es todo el que profesa la religión judía, haya nacido en Israel o no. Esto es importante, mis hermanos, por favor. Haya nacido en Israel o no haya nacido en Israel. Eso es un judío. Ahora, hay dos líneas para que entendamos quién es judío. Hay una que es por razón de etnia, una por razón de conexión genética con Judá. El que nace de la tribu de Judá es judío. Pero también el que nace bajo el judaísmo, bajo la religión judía, indiferentemente de cuál tribu sea, ese es judío también. En este caso, el documento está dirigido no a los nacidos de la casa de Judá solamente, ni está dirigido a los israelitas por este nacimiento geográfico ahí, ni está dirigido a la casa de Israel en particular, sino está dirigido a los judíos practicantes de la religión. A esos es a los que se está dirigiendo el documento. Ok, ahora volvemos de nuevo. A ver. La religión constituye, por tanto, un aspecto de pertenencia étnica al pueblo judío. O sea, la religión está conectada también a la etnia, tanto en sus prácticas culturales, sociales y lingüísticas. Esto que yo estoy diciendo aquí nos va a empezar a poner a nosotros el marco, el cuadro en el cual vamos a estudiar la teología de los 4 evangelios, de los 3 sinópticos y del evangelio aparte, pero todos van alrededor de presentarle al pueblo judío un mensaje, porque a los suyos vino, o sea, a esos vino él. A esos vino a enseñarles, él vino a buscar primero a la casa de Israel. Eso es lo que dijo el Señor. Cuando viene aquella mujer y le dice, maestro, sálvame, dame. Entonces él le dice, yo vine primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si yo no me ubico ahí, entonces yo voy a dar ciertas interpretaciones textuales que no me tocan. Una de esas, para darle un ejemplo. Cuando Jesús está al frente hablando de diezmos, hablemos de diezmos dentro de este tema en este momento, hablando de diezmos. Cuando Jesús está hablando, se dirige a los fariseos y le dice, ustedes los que diezman la menta, el eneldo y el comino. ¿A quién se está dirigiendo? A los fariseos, a los religiosos, no al pueblo, porque les habla a ellos y después se vuelve al pueblo. Pero primero le dice a ellos, ustedes no dejen de hacer esto sin hacer lo otro. Porque ellos estaban hablando de una parte administrativa, estaban hablando de cosas administrativas, pero habían olvidado la compasión, el amor, todo eso era lo que habían olvidado. Entonces no les importaba si una persona se moría en el día de reposo,
pensando en lo administrativo. ¿Qué era lo administrativo? Hay que guardar el día de reposo. Y el Señor le dice, no, pero no es así, esto no es así. O sea, ¿quién no va a salvar a un asno si se le cae a un hoyo en el día de reposo? Y que más vale una persona que el asno. Entonces el Señor le dice, ustedes lo que pasa es que están perdiendo el objetivo que se les dio a ustedes en la enseñanza, hablando a los sacerdotes. Entonces le llama la atención en asuntos de diezmo. ¿Y por qué es importante determinar esto? Porque después del año 70 no hay levitas y no hay templo. Y el diezmo fue una herencia que le dio Dios a los levitas. Nunca usted encuentra un solo texto bíblico, nunca usted encuentra un texto donde Jesús o Dios pida el diezmo. No hay un solo mensaje así. Manipulados es otra cosa. Pero la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia es cuando Abraham viene de la batalla que tiene con la gente para rescatar a la gente de Sodoma y Gomorra, para ir a rescatar a Lot, y se topa con Melquisedec. Y ahí por primera vez se dice que Abraham, en agradecimiento a la bendición de Melquisedec, le da los diezmos de todo. Esa es la primera vez que se menciona. Después se vuelve a mencionar el diezmo, ¿dónde? Se vuelve a mencionar cuando Jacob le dice al Señor de una manera interesada, vea qué importante, Abraham lo hace de una manera de gratitud y Jacob de una manera interesada. Le dice, mire, si yo voy allá y vuelvo bien, le doy el diezmo de todo. O sea, estaba como pactando con el Señor, diciéndole, mira, yo pacto con usted. Yo le doy esto y usted me da otra cosa. Entonces, Jacob, como era el engañador, como era un truán, como era un sinvergüenza, entonces él vino y trató de convencer a Dios. Si yo voy allá y me traes con bien, yo le doy, Señor. O sea, casi que el Señor estaba obligado a cuidarlo y a protegerlo para que él le diera. Cuando el diezmo se vuelve a mencionar, ya se vuelve a mencionar en el aspecto y en el campo de la ley. Cuando Dios le dice a Moisés que el diezmo que Abraham le dio, se lo dé ¿a quiénes? Se lo dé a los levitas, porque no tienen posesión, no tienen herencia, no tienen trabajo más que servir bueno, sí tenían mucho trabajo sirviendo en el templo, pero no tenían cómo generar dinero. Entonces dice, yo lo que me toca a mí, se los voy a dar a ellos, se los hereda a ellos. Y le dice a los levitas que del 10% le den a los pobres, a las viudas, a los extranjeros y a estas personas. Así es así es la secuencia del diezmo. Entonces nos vamos al texto donde dice el Señor a los fariseos, le dice, ustedes que diezman el eneldo y el comino, ¿sabe por qué les está diciendo eso? Y no al pueblo. Porque el diezmo era para ellos. Porque ellos representaban el sacerdocio. Entonces lo que se recogía era para que ellos se mantuvieran. Entonces ellos también diezmaban, pero ¿qué diezmaban? La 10ª parte a los pobres. De eso. O sea, la 10ª parte de lo que les tocaba, le dice, ustedes están diezmando esto. Pero lo están diezmando sin amor. Están diezmando por diezmar. Cuando en el texto de Malaquías dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado, y le dicen, ¿qué te he robado? En los diezmos y ofrendas. Si usted lee el texto, ellos estaban diezmando, solo que diezmaban lo que les sobraba. Entonces, lo que le estaban robando el corazón, el amor con que se hacían las cosas. Entonces, ¿por qué las personas hoy ofrendan? Ofrendan, no diezman. ¿Por qué ofrendan? Porque amamos a Dios, amamos su obra y invertimos en la obra del Señor por amor, no por obligación. Eso es lo que el Señor les está enseñando en Mateo a los judíos, que ellos hacían las cosas por obligación y no por amor. Entonces, el texto de Mateo está dirigido a un grupo de personas que están más preocupados por lo administrativo que por la compasión, la misericordia y el amor. A eso se refiere. Ok, regreso de nuevo al texto. Si tienen preguntas, interrumpen por favor. Nada más abren el micrófono. Entonces, ¿el judío quién es? El judío es el que practica la religión judía. De acuerdo a la legislación judía, esto es algo muy importante, es cómo se hace una persona judío. De acuerdo a la legislación judía, voy a dejar de compartir aquí un momento para que me ayuden, por favor. Alguien busque, me dice quién lo quiere buscar, Deuteronomio 7, 3 y 4, no lo lea todavía, ahorita le digo cuándo leerlo. Deuteronomio capítulo 7, ok, búsquelo, Priscila. Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4. Voy a decirle, de acuerdo a la legislación judía, una persona se puede hacer judío de las siguientes dos maneras. Solo hay dos maneras para ser judío. La primera es
basado en un principio que está en Deuteronomio 7, 3 al 4. Que el hijo sea de madre judía, porque la madre es la que transfiere o pasa el judaísmo. La madre pasa el judaísmo. Léame ese documento para explicarlo, Priscila, ese documento que le acabo de decir. Ok. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ok. Vea qué importante. Para el principio de el judaísmo lo traslada a la madre sostenido en este documento. O sea, sostenido en esto de Deuteronomio. Porque ellos decían, bueno, si una mujer tiene un niño, va a trasladarle el judaísmo y le va a trasladar las enseñanzas. Porque la mujer pasa más tiempo con los niños y les va a enseñar. Pero si un hombre tiene un hijo, no necesariamente ese niño de él va a ser judío. Déjeme decirlo con una frase fea, pero es una frase que nos puede dar a nosotros mucha ilustración de lo que estoy diciendo en cuanto al judaísmo lo traslada a la madre. Hay un dicho que dice así: los hijos de mis hijas, mis nietos son. Los hijos de mis hijos, quién sabe. No sé si ustedes han oído ese dicho. Los hijos de mis hijas, mis nietas son. ¿Por qué? Porque los va a parir. Entonces, una vez que viene y los pare, son sus nietos. ¿Quién va a decir que no es? Pero el hijo, teniendo hijos con otra mujer, no se sabe. Dice él, porque ya puede ser de mi hijo, puede ser de otro hombre, o puede ser, la mujer se puede haber embarazado de cualquiera. Es lo que ellos están diciendo. Esa línea de pensamiento es la que tenían ellos. Entonces decía, la mujer tiene un niño, lo va a enseñar en el judaísmo. El hombre tiene un niño, a saber si lo va a enseñar o no lo va a enseñar. O puede tener niños botados por todos lados. O estos hebreos pueden tener hijos con las de Asiria, pueden tener hijos con aquellas. Me estoy explicando. Entonces ellos dicen, para que usted sea judío, tiene que haber nacido de una madre judía. Si no, no se acepta el judaísmo. Además, hay algo muy importante. Además de la responsabilidad que tiene la mujer en casa, porque el hombre llega tarde y es la que más pasa con los niños. Y la conexión que hay entre la madre y el hijo, eso no lo quita absolutamente nadie. Las que son mamás saben que cuando el hijo está enfermo, cuando el hijo está triste, aunque no haya dicho nada, la mamá siente y dice, algo le pasa a mi hijo. O sea, hay algo ahí que usted siente, hay una conexión como madre que siente que no la tiene el hombre. O sea, basado en ese principio, entonces es que para ellos el judaísmo se traslada a través de la madre. Y si quiere un documento que nos enseñe a nosotros un poquito más acerca de eso, sería Lucas. ¿Por qué? Porque la genealogía de nuestro Señor Jesucristo a través de Mateo llega hasta Abraham. Y la genealogía de nuestro Señor Jesucristo a través de Lucas o de escrito en Lucas llega hasta Adán. Ahora comprendemos por qué llega hasta Adán. Porque desde Adán hasta Jesús, la forma de probar de que Jesús era descendiente de Adán era a través de María. No había otra forma. Porque a través de José no se podía. Porque José no era el papá de Jesús. Entonces, como no era el papá de Jesús, quedó descartado. Y queda a través de María. ¿Por qué se descartó a José como padre de Jesús? Porque había una prohibición. Primero, la prohibición era que en el trono de Joaquín no se podía sentar ningún descendiente y José descendía de la línea de Joaquín. ¿Ok? Ese primer lugar. En segundo lugar, porque Salomón no era el heredero de la casa de David. Pero pastores, que Salomón fue el rey. Sí, pero no era el heredero. Fue un truco que hizo su mamá con el profeta para que lo pusieran a él como heredero. Entonces no era el heredero legítimo del trono de David. Aparte de que apostató. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no vaya a Egipto a traer caballos, no compre caballos ni vaya a Egipto. Y fue. No tenga tantas mujeres y tuvo un montón de mujeres. Entonces, al final de cuentas, dice la palabra que las mujeres inclinaron su corazón hacia los ídolos. Entonces estaba descartado. ¿Y de dónde descendía José? De la línea de Salomón. Entonces, ¿quién era el verdadero heredero de la casa de David? Natán. Y entonces, cuando usted estudia en Lucas
a María hasta Jesús, tiene que pasar por Natán. No pasa por Salomón ni pasa por Joaquín. ¿Ve cómo lo resuelve el Señor? ¿Cómo resuelve el Señor? Bueno, simplemente lo descarta a este y pone al Espíritu Santo con María para poder mantener la línea de la promesa de la primogenitura hasta Adán. Eso lo vamos a aprender en la genealogía de Mateo. Creo que no estoy compartiendo para compartir de nuevo. A ver. Y la otra forma es que la persona se convirtiera al judaísmo formalmente bajo la halajica. ¿Qué es la halajica? La halajica es una corte judía, un tribunal rabínico que se compone por jueces que determinan que una persona se haga judía. Yo voy a explicarles algo muy importante, mis hermanos, dentro del pensamiento judaico. Para el pensamiento judaico, una persona era judía porque nacía de una madre judía. Estamos ahí, ¿verdad? Una persona se hacía judía o se hace hasta la fecha judía porque una corte judía lo acepta, lo declara, lo circuncida y le pone ciertos requisitos. Para el judaísmo, nadie que es judío deja de ser judío. No es posible, es inaceptable para ellos que una persona deje de ser judía. A usted me dice, pero si se casan con otros, son rechazados, pero no dejan de ser judíos. Puede ser un ladrón, se puede volver un asesino, se puede volver un adúltero, se puede hacer lo que sea, pero su judaísmo, en esencia, según el pensamiento judaico, no lo pierde nunca. Por eso es que nosotros podemos entender cuando Jesús le dice al pueblo que de los que me diste, ninguno perdí. Porque no es posible, una vez que alguien es regenerado por el Espíritu Santo, que se pierda esa salvación. Ahí está básicamente la explicación. Entonces nosotros podríamos dejar de ser cristianos, mas un judío no puede dejar de ser judío. Así que aquellas personas que creen que un judío se va a hacer cristiano, eso no es posible. Puede llegar a creer en Jesús, sí. Puede llegar a que Jesús lo salve, pero sigue siendo judío. No sé si me estoy explicando con eso. Sigue siendo judío hasta que se muere, dentro de lo que es su pensamiento. Es como que voy a hablar de abogados. Vamos a hablar de abogados. Aquí tenemos a dos abogadas presentes. Tenemos a Ania y tenemos a Erna. El día que ellas se pensionen, ellas no dejan de ser abogadas. Siguen siendo abogadas, pero abogadas pensionadas, pero siguen siendo abogadas. Si ellas por alguna razón se enferman y no pueden trabajar, siguen siendo abogadas. O sea, lo que quiero decir que una vez que el título le fue dado, eso ya nadie se lo quita. No hay ex abogados. No existen ex abogados. Hay abogados retirados. Hay abogados pensionados. Como no deberían de existir ex pastores. Porque si uno tiene un llamado, uno es pastor hasta que se muera. Podrían haber pastores vagos, pastores miedosos, pastores apóstatas, pastores que dejan todo botado, sí, pero no hay ex pastores. Por eso es que el llamado es irrevocable. ¿Por qué? Porque el llamado lo pone Dios. Bueno, espero que con este ejemplo lo estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque la salvación es irrevocable. Una vez que Dios impacta, nadie se la quita. Y la corte es la que decide que un judío sea judío. Ahora, vamos a la otra filmina. El judaísmo. Ya no es el judío, sino el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Enseñanzas judías que se identifican con la orden sacerdotal de Aarón. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa que para nosotros entender el judaísmo tenemos que entender la orden sacerdotal de Aarón. Porque si no, no voy a entender el judaísmo. Y préstele atención a esto que estoy diciendo. La orden sacerdotal de Aarón. ¿Por qué no se llaman aronismos? ¿O por qué no se llaman, si es de la tribu de Leví también, por qué no se llaman levinismo? Si no se llama judaísmo. Porque no tiene que ver con la etnia, tiene que ver con la enseñanza. Porque el Señor Jesucristo, que no desciende de la tribu de Aarón, es el sacerdote, es nuestro sumo sacerdote por la enseñanza. No es por la etnia. Por eso es que le digo, préstele atención a esto, por favor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el principio no era así, dice.
Ustedes han oído, pero en el principio no era así. O sea, ustedes les enseñaron mal, pero yo los voy a llevar al principio. ¿Al cual principio? A lo que yo como Dios les enseñé, a lo que yo como Dios les escribí. Entonces, nosotros cuando estudiamos el judaísmo, cuando estudiamos las herramientas judaicas, no es para hacernos judíos porque no nos podemos hacer judíos. Somos creyentes, somos hijos del camino. Es para entender realmente qué fue lo que Dios dijo a cada uno de esos profetas que nos compete a nosotros y cuándo es a nosotros y cuándo no es a nosotros. Voy a explicarle un poquito, yo sé que ya algunos lo saben, un poquito acerca de algunas de las leyes, rápidamente. Hay leyes que la gente dice que, o hay gente que dice que la ley no nos alcanza a nosotros. Y Jesús nos dice, yo no vine a abrogar la ley, ni los profetas, vine a darles fin. Hablemos de leyes. No matarás. ¿Nos alcanza o no nos alcanza a nosotros? Claro, por supuesto que nos alcanza. No adulterarás. ¿Nos alcanza o no nos alcanza a nosotros? Claro que nos alcanza. Ahora preguntemos, ¿amarás a Dios por sobre todas las cosas? ¿Nos alcanza o no nos alcanza? Claro que nos alcanza. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? No mentirás. Y vaya sumando cada una de las 10 primeras leyes de las que se derivan todas las demás. Entonces decir que eso era del antes es como decir que hoy sí puedo matar, hoy no amé a Dios porque no voy a tener ningún problema, hoy puedo adulterar libremente porque entonces si no me alcanzan, no me alcanza. Pero resulta que para algunos el diezmo sí alcanza cuando el diezmo ni siquiera lo instituyó Dios, lo instituyó el hombre, porque es conveniente la enseñanza. Ahora, entonces, ¿cómo yo identifico qué es para mí y qué no es para mí? Muy fácil, tengo que estudiar el contexto cultural, histórico, geográfico, social y político. Había una ley que decía que cuando iban al desierto a hacer popó, tenían que llevar un palito. Entonces ese palito llegaban y hacían un huequito y hacían popó. Y después lo tapaban. Eso es una ley mosaica, está entre los 613 mandamientos. Porque era una ley para que no se contaminaran, para que no les diera el ébola, para que no les diera diarreas, para protegerlos. Era una ley de salud. Pero mi hermano, eso no nos alcanza a nosotros porque hoy tenemos servicios sanitarios. Hoy no nos alcanza porque ya hay papel higiénico. Es lógico. Es lógico que eso era para gente que estaba en el desierto. Eso sí no me alcanza. No me alcanza porque eran leyes de salud, eran leyes administrativas. Pero amar a Dios, honrar a Dios y no mentir y no adulterar y no matar, eso sí me alcanza. Entonces, ¿cómo yo hago para entender qué sí me alcanza y qué no me alcanza? Otra ley, se llama ley del levirato. La ley del levirato era que cuando una mujer no podía tener hijos, era estéril, entonces agarraba a la sirvienta, agarraba a la criada, el hombre la embarazaba, como en el caso que le pasó a Abraham, con Agar, y cuando esta mujer iba a parir, entonces las rodillas de una se ponía contra las rodillas de la otra, la madre que estaba bajo la ley del levirato tenía el hijo, como en este caso Agar, salía y nacía bajo las piernas de la mujer que estaba estéril y lo adoptaba como hijo. Es mi hijo entonces. Esa era la forma en que funcionaba. La ley del levirato, eso no nos alcanza a nosotros, porque usted no va a ver a las mujeres teniendo a su esposo, poniéndole a su esposo al frente para que tengan hijos porque no pueden tener hijos. Lo más que harán, digamos, será que tengan, ¿cómo se llama esto? Que le pongan un bebé en el vientre a la otra. Inseminación, creo que así es que se llama, inseminación. Lo más que sea eso, pero no alcanza. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar que sí es para mí y que no es para mí? Nos tenemos que ir al libro de Mateo y ver qué el Señor trajo y qué el Señor dejó. ¿Quién? Nuestro Señor. ¿Qué dijo que está aquí y qué dijo que está allá? Como yo necesito saberlo, yo necesito estar bien claro de cómo utilizar el mandamiento. Entonces el Señor dice, se los voy a poner muy fácil, muy sencillo, para que no se les complique esto. Se los voy a poner de esta manera. Le voy a dar 2 mandamientos. Sobre estos 2 mandamientos pesa todo, dice. Pesa absolutamente todo. La ley y los profetas. Si ustedes cumplen estos 2 mandamientos, cumplen todo lo demás. ¿Cuáles son estos 2 mandamientos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Usted cumple esto, está cumpliendo todo lo demás. Como no entiendo esto, Señor Jesús, ¿cómo es esto? Claro, si usted ama a Dios, no miente. Si usted ama a Dios, no roba. Si usted ama a Dios, no adultera. Es más, si usted ama a su prójimo, no le roba. Si usted ama a su prójimo, no le estafa. Si usted ama a su prójimo, no lo maltrata.
Ve, usted cumple esto y con eso está cumpliendo todo lo demás. Así de sencillo lo vamos a hacer. Ahora, pensemos. Cuando yo voy a pensar si una ley me aplica a mí o no me aplica a mí, no me complico. No me voy a ver si está la de levirato, si llevo el palito para hacer popó. No. Es sencillo, muy sencillo. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, yo voy a llevar el palito para hacer popó, para tapar eso, para que no se contamine y no termine enfermo. Entonces, como en el caso de hoy, si yo amo a mi familia, me pongo la máscara para no contaminarme, me lavo las manos para no enfermar a toda mi familia. Ve, no tengo que pensar en que, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y quién me dice que lo haga? Eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice que usemos mascarilla, no. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No dice, pero dice que ame a su familia. Entonces, al amar a la familia, yo voy a cuidarme, me voy a lavar las manitas, me voy a cambiar la ropita cuando ando en la calle para que no se contaminen las personas. ¿Me explico? Qué fácil lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pongámoslo de esta manera, hagámoslo de esta manera. Viene un hombre y se va a las 10 de la noche y le dice a la esposa, me voy a ir para la calle, voy a ir con mis amigotes a pasear. Y la esposa le dice, pero mi amor, ¿cómo te vas a ir para la calle? ¡Qué barbaridad, llévame! No, eso no, perdón. ¿Cómo te vas a ir para la calle? ¿Qué vas a hacer? Y me voy como hacen mis amigotes y me voy a ir a meter, a tomar unos tragos y me voy a ir a ver a un nightclub y todo eso. Ok, apliquemos. Si amara a su esposa como a sí mismo, no haría eso. Ve qué fácil. Aquí no dice no vaya a los nightclubs. Aquí no dice que no se vaya a tomar sus tragos con sus amigos. No dice eso, pero dice ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Me estoy explicando qué sencillo es esto. Ahora hablemos de lo que acabo de decir del diezmo. Ok, perfecto. Hablemos del diezmo. Bueno, pastor, usted me dijo que el diezmo no funciona. No, es cierto. No para nosotros. Los judíos no recogen diezmo. No sé si usted sabía. Porque en el templo fueron expulsados los levitas, asesinados los sacerdotes y no se sabe ni dónde están los levitas. Hay un montón de gente que dice que son levitas, pero la verdad es que no tienen cómo probarlo, por mucho que quieran, porque los registros se quemaron en el templo. Todos los registros fueron quemados en el templo y nadie puede decir si es levita o no es levita. Pueden suponer tal vez que es levita y está bien, pero no son comprobables su ascendencia de la tribu de Leví. Entonces, vámonos a esto, pastor. Ahora sí, usted me dio una herramienta buenísima. No vuelvo a ofrendar, no vuelvo a diezmar, no vuelvo a dar nada, todo me lo voy a gastar yo en hamburguesas. Todas las hamburguesas que me pueda comer, me las voy a comer porque están riquísimas y a mí me gusta y no vuelvo a dar absolutamente nada. Vean a ver cómo se la juegan. Fácil, vámonos a los 2 mandamientos que el Señor dijo. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a aportar para pagar la luz de donde nos congregamos, para pagar el agua donde nos congregamos, para pagar el mantenimiento, para pagar el alquiler, porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Me estoy explicando cómo no es un asunto de obligación, sino de amor. El Señor eso es lo que nos dijo. Mire, dejen de estar pensando en la obligación. Dejen de estar pensando en que yo los estoy obligando a nada. Yo les estoy diciendo, ámenme y ámense y van a ver qué fácil es hacer las cosas. De eso se trata el libro de Mateo. 3 capítulos dedicó el Señor Jesús para enseñarnos conducta. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Eso se llama el Sermón del Monte. Es toda la conducta que está en toda la Biblia sintetizada en 3 capítulos. Ok, ahora continuamos de nuevo compartiendo la pantalla para avanzar en esto. Ahora, en el libro de los Hechos, y quiero que por favor vayamos a Hechos para entender qué es judaizar y qué no es judaizar. En el libro de los Hechos dice así, leo Hechos capítulo 15, verso 15 al 18. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré, hablando de la profecía. Reedificaré el tabernáculo caído de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y escuche. Y todos los gentiles, repito, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor ahí? Nuestro Señor está diciendo que Él vino para que todos los gentiles, ¿se acuerda quiénes son los gentiles? Los no hebreos, los no israelitas, puedan ser incluidos dentro de la casa de Israel, bajo la sombra prometida incluso a Abraham, porque en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, en el templo, entre el atrio
de los gentiles y el atrio de los judíos, estaba dividido en atrios el templo. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaba el atrio para los judíos, estaba el atrio para los gentiles, estaba el atrio para las mujeres. Habían diferentes atrios, pero entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos había un rótulo que estaba escrito. ¿Se acuerdan los idiomas que se hablaban en la época? Estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y estaba escrito en latín, que eran los 3 idiomas que se hablaban en el imperio. Y en ese atrio decía así, el rótulo decía: no pasar de aquí a los gentiles, a los melagoyines, no pasar de aquí so pena de muerte. ¿Qué es lo que decía? Ustedes pasan de aquí, los matamos. Tanto es así que ni los romanos ni el ejército se atrevían a hacer eso. No se atrevían, porque era levantar un espolvorín ahí y todo el mundo se iba a rebelar y todo el mundo se iba a matar unos contra otros, que fue lo que pasó en el año 70. Y mis hermanos, lo que pasaba es que los gentiles no podían pasar de ahí. Entonces, cuando Jesús muere, Pilato, sin saberlo, cumple una profecía quebrando este rótulo. Porque cuando Jesús muere, pone un rótulo sobre él que dice: Jesús, Rey de los judíos, en hebreo, en griego y en latín. O sea, que cuando Jesús muere, se rasga el velo. Me estoy explicando, ahora sí pueden entrar todos, judíos, griegos, que son no judíos, y pueden entrar los romanos, que tiene que ver con toda la población de la época. Vámonos a Hechos capítulo 15. Porque les voy a explicar qué es judaizar, porque tal vez alguien diga: pastor, pero usted nos está judaizando a nosotros. No, jamás, yo no los voy a judaizar. Nosotros somos hijos de Dios, siervos de Jesucristo. No puedo judaizarlos porque eso sería antibíblico. ¿Me explico? Sería antibíblico. Nosotros somos creyentes. ¿Qué es judaizar a las personas? Hechos capítulo 15. Dice así. En el verso 1. Escuche. Los que venían de Judea, y los que venían de Judea eran personas que habían creído en Jesús. No eran personas que no creían en Jesús. Eran personas que creían en Jesús, pero tenían el pensamiento todavía de la conexión con Moisés a través de la forma en que se incluye a uno en el cuerpo de Cristo. O sea, ellos decían: esto es un asunto de identidad. Para ser de la familia de Abraham hay que circuncidarse. Si no nos circuncidamos, no podemos ser de la familia de Abraham. Y si no somos de la familia de Abraham, no podemos ser israelitas, porque ellos no tenían la noción de diferencia entre lo que era el israelí, el israelita, entre lo que era el judío, y que inclusive todos los de los lomos de Abraham estaban con una promesa de ser benditos en Abraham, todas las familias de la tierra. Y escuchen lo que dice: entonces algunos que venían de Judea, estoy leyendo Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Escuchen lo que les enseñaban. Esto es judaizar. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es lo que estaban enseñando? Lo que estaban enseñando es que si no se circuncidaban, no se salvaban. Eso era lo que estaban enseñando. Ellos creían en Jesús, pero pensaban que para salvarse no solamente estaba el sacrificio de Jesús, sino que había que circuncidarse. Pastores, eso que me está diciendo usted me parece un disparate. No, le voy a decir que nos vayamos un poquito más adelante para que vean quiénes estaban diciendo esto. En ese mismo capítulo 15, en el verso 4, voy a leer del verso 4, el verso 5 y 6. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios les había hecho con ellos. Pero escuche lo que dice el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿quiénes son la secta de los fariseos que habían creído? Fariseos que creían en Jesús, que lo creían como Salvador. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, escuche lo que dice, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros, mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿En qué sector o en qué sección dice que guarden la ley de Moisés? En la circuncisión. Y a esos es a los que les está escribiendo Mateo. A todos esos les está escribiendo Mateo. Y la teología paulina
que estamos viendo se basa en los evangelios y se basa en nuestro Señor Jesucristo y muy particularmente en el documento de Mateo. ¿Me explico, mis hermanos, con esto? Lo que estoy tratando de traer para que veamos la importancia de reconocer a nuestro Señor dentro de su judaísmo. No para que nos hagamos judíos, sino para que entendamos y comprendamos la importancia que tiene saber que no tenemos que circuncidarnos, que no tenemos que practicar fiestas, que no tenemos que practicar nada, absolutamente nada para ser salvos. ¿Somos salvos por qué? Somos salvos por gracia. Somos salvos porque el Señor a Él quiso salvarnos. Eso es todo. A Él le plació salvarnos. Pero, ahí viene el pero. Pero una vez que somos salvos, nosotros tenemos que reconocer y saber para qué somos salvos. No por qué somos salvos. Sabemos por qué somos salvos, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos redime de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿para qué somos salvos? ¿Alguien me puede decir para qué usted y yo somos salvados, de los que están aquí en el grupo? ¿Qué me puede decir? Para que nosotros le adoremos, pastor. Eso es todo, así de sencillo, para adorarle. Eso es todo, para adorarle. Efesios capítulo 1, vamos a Efesios capítulo 1. ¿Pero eso se le ocurrió al Señor es en ese momento en la cruz? No, para nada. Efesios capítulo 1. Escuche lo que dice a partir del verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en el pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el pasado, en Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que el mundo fuera hecho, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos santos, o sea, apartados y sin mancha, o sea, aceptos a través de la sangre de Cristo, porque por nosotros mismos no podemos. En Él, en amor, habiéndonos predestinado, dándonos un destino previo. ¿Cuál es el destino previo? Que lo adoremos. ¿Y dónde yo sé que dice que lo adoremos? Escuche. Para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si lo traducimos a lo tico, porque Él quiso, porque a Él le dio la gana. ¿Para qué hizo eso? Escuche lo que dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué acepta Él en el amado? La adoración. ¿Qué acepta Él en el amado? La alabanza. Porque Jesús lo que nos vino a enseñar es cómo adorar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo acercarnos a Dios de la manera correcta. ¿Dónde lo aprendo? En Hebreos capítulo 5, cuando dice que tenemos un sumo sacerdote por el cual nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Quién nos enseña a hacer eso? Jesús nos enseña a acercarnos. Ok, volvemos a compartir pantalla. ¿Cuánto nos falta? Media hora nos falta. Ya casi terminamos. Y vea lo que dice aquí entonces. ¿Para qué lo hizo Él? Verso 17 de Hechos capítulo 15. ¿Para qué? El resto de los hombres busca al Señor. ¿Quién es el resto de los hombres? Los no judíos. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto ¿desde cuándo? Desde los tiempos antiguos. ¿A través de quién hace conocer esto desde los tiempos antiguos? A través de los profetas. Entonces Jesús le dice a los fariseos, mire, si ustedes escudriñaran las escrituras, los escritos de Moisés, los salmos y a los profetas, verían que de mí hablan ellos. Entonces lo que yo les voy a remitir a ustedes es que vayan y escudriñen eso. Y qué interesante, ¿a quién le está diciendo eso? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran versados en la ley. Eran personas que manejaban al dedillo la ley, pero no conocían al Señor. Se sabían la ley, pero no conocían al Señor. Déjeme decirlo a los tiempos nuestros. Usted puede manejar la Biblia al dedillo y no conocer a Jesús. Usted y yo podemos manejar toda la palabra de Dios de memoria y no conocer al Dios de Israel. Porque nosotros, el conocimiento, el intelecto, no nos hace hijos de Dios. A ver quién me ayuda para poder entender cuándo yo soy hijo de Dios y cuándo Jesús dice que yo soy hijo de Dios.
¿Quién quiere ayudarme con eso? Pastor, Dígame, don Alejandro. cuando yo me doy cuenta y reconozco la gravedad del pecado que hay en mi vida, ahí me doy cuenta que yo soy hijo de Dios. Bueno, no es eso, pero a ver, alguien más. Yo reconozco la gravedad y me hago hijo de Dios, pero ¿cómo yo me doy cuenta que una persona es hijo de Dios o cómo yo me doy cuenta de que alguien es hijo de Dios? Incluso yo mismo, yo puedo reconocer la gravedad del pecado y seguir en el pecado. Dígame Alexis. Yo no sé. Alexis y después René. Alexis abrió primero. Por los frutos. Por los frutos. Así lo dijo el Señor. Por los frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Que tenga casa, un carrote. O que me compre una buena... ¿Testimonio? Testimonio, sí. Pero ¿cuáles son los frutos? Alguien me detalla los frutos. Porque la gente piensa que frutos es que yo... Sí. Arrepentimiento, Mansedumbre, paz, tolerancia, templanza. Esos son los frutos, mis hermanos y mis hermanas. Esos son los frutos. Inician en el amor porque el fruto es el amor y todos los más son manifestaciones de ese fruto. El amor. Dígame, don Max. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice vivir en el espíritu y no en la carne? Es correcto, porque vivir en la carne es satisfacer la carne. Entonces, algunas personas dicen, wow, este pastor sí que lo sigue la gente, hay 5,000 personas que lo siguen. Pero eso no es el fruto que el Señor está hablando. Ay, pero es que qué bien le va a este, porque cómo le va, mire la plata que se gana. Eso no es el fruto que el Señor está hablando. Tenemos una mujer, escuche, tenemos una mujer que nos la describe Mateo, que llegó a entregar 2 blancas, o sea, 2 monedas. La moneda, la blanca, en el tiempo de Jesús era la moneda más de menor denominación que pudiera existir. La moneda más chiquitilla. Es como que agarráramos ahora, ¿cuál es la más pequeñita? 50 céntimos. Y yo agarré, o existen de monedas de 50 céntimos todavía. Bueno, digamos, de 5 colones es. La moneda de 5 colones es la más pequeñita. Entonces yo agarro 5 colones y le voy a decir, vea, René, hágame un favor y vaya, tráigame un diario con esa moneda de 5 colones. Vaya, tráigame un diario, pero no para mí. Traiga un diario para unas 10 personas, para que podamos todo un mes. ¿Usted cree que René pueda comprar algo con esa monedita? No, ¿verdad? No puede comprar nada. Pero cuando digo nada, es nada. No le dan nada con una monedita de 5 colones. Bueno, ella llevaba 2 blancas, 2 monedas de 5 colones. Y el Señor la ve y le dice, mire, esta mujer entregó más que los demás. Entonces, ¿qué es lo que entregó de más si no se podía comprar ni papa con eso? ¿Sabe qué entregó? Su corazón. Ella estaba amando a Dios de tal manera que dice el texto que dio todo lo que tenía para su sustento. Lo dio ahí. Claro, un mercader de la fe dice, sí, hay que entregar todo, o sea, no nos quedemos sin nada. Entonces, cuidado, porque ahí estaríamos violentando también el segundo mandamiento. Vea qué interesante, cómo yo hago para medir el segundo mandamiento y el primer mandamiento. Porque si usted es un papá y usted se gana 10,000 colones y usted tiene que darle comer a sus hijos y usted esos 10,000 colones se los da al pastor, porque el pastor dice que ame a Dios por sobre todas las cosas, usted está quebrantando el segundo mandamiento. Porque usted tiene que amar a su familia también. Porque su familia es su prójimo. Entonces tiene que haber un equilibrio. Porque si no hay un equilibrio, entonces usted está dejando de amar a Dios por amar a Dios. Está dejando que no, pero hágalo en fe. Pero ¿dónde dice eso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Dónde dice eso? Es que en Hebreos dice que nosotros vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ver si es cierto que dice Hebreos capítulo 11. Pastor, pero usted no está enseñando de Mateo. Es que estoy poniendo bases. Escuche lo que dice el libro de Hebreos. Es pues, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hagamos una pausa ahí. ¿Qué es la fe primeramente? La fe, la palabra fe es estancia, o sea, es como un asiento, es como una silla. Es poner una silla. Usted pone una silla, eso es fe. Y sobre lo que usted haga ahí, que es lo que el Señor dice en Mateo cuando dice que el fundamento tiene que ser sobre la roca y no sobre la arena, lo que usted ponga sobre eso, usted lo va construyendo. Entonces, la fe usted la tiene que poner sobre lo que se espera, sobre lo que no se ve. Tiene que creer en lo que se espera y en lo que no se ve. Pregunta,
¿quién nos enseñó a nosotros conducta? La respuesta es obvia, Jesús. Entonces tengo que poner mi conducta sobre Jesús, que es el que nosotros estamos esperando y al que no estamos viendo. ¿O no es así? Y entonces vea lo que dice el texto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza a hablar cómo actuaron todas estas personas. Y al final, cuando dice cómo actúan estas personas, dice que todos estos estaban actuando en la esperanza del que había de venir. Ese es el que se espera. Ese es el que no se ve. Estaban actuando en la esperanza del que había de venir. Voy a hablarle un poquito de Jesús. Jesús dice que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña que pase de un lado y se pasaría para el otro. Pero más adelante, cuando los apóstoles no tenían fe, le dice, es que la fe de ustedes es muy pequeña, dice. O sea, le dice, hombres de poca fe, le dice. Entonces, qué raro esto. O sea, Jesús se contradice. Dice que la fe sea como un grano de mostaza y que pasa una montaña. Pero después me dice, hombre de poca fe, que esto no pasó porque soy un hombre de poca fe. Entonces, ¿de qué tamaño es la fe? Si el grano de mostaza casi ni se ve, ¿de qué tamaño tiene que ser la fe? Es que no hemos interpretado que la fe no está puesta ni en las cosas, ni en las personas, está puesta en Jesús. Y si la fe que usted tiene es del tamaño de una montaña puesta en su salario, si la fe que tiene usted es una fe de una montaña puesta en su habilidad del trabajo, si la fe es puesta en su papá, en su mamá, en el presidente, en la ONU, en lo que sea, la fe está puesta en esas personas, la fe no mueve las montañas, la fe es nada. Pero si la fe, aunque sea como un granito de mostaza, está puesta en Jesús, esa fe puesta en el que esperamos, en el cual mantenemos la esperanza, por pequeña que sea, es una fe poderosa. Porque no es mi fe, es en quien pongo la fe. O sea, no es mi fe, es en quien puse la fe. Entonces, no se trata de que si usted quiere un carrote o si quiere usted una casota, entonces yo, Señor, yo creo que voy a tener un carrote, yo tengo que voy a tener una casota. Y esta mujer solo tenía 2 blancas, 2 moneditas. Y el Señor Jesucristo, no yo, esta dio más que todos, dice, más que todos. Ahora devolvámonos también un poco en el tiempo. Llega una mujer a donde el Señor y le empieza a besar los pies y le besa los pies y llora y le seca con el cabello los pies y llora, 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 llora. Y todo el mundo dice, si supiera que esta es una pecadora. Si este supiera, o sea, en otras palabras, ni siquiera es profeta para que sepa, para que no se dé cuenta de quién es ella. ¿Sabe cómo termina Jesús diciendo? De ella, dice, se hablará en cualquier lugar donde se predique este evangelio. ¿Por qué? Porque ella depositó su fe en él y hasta el día de hoy ella es honrada. En cada vez que se predica en muchos lados que esa mujer le derramó sus lágrimas y le secó con sus cabellos al Señor los pies. Eso es fe, mis hermanos. La fe no es que yo crea que va a pasar algo solamente porque yo lo quiero. Porque lo que yo quiero no está por encima de lo que Dios quiere. Mi voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. Es más, mi fe no está por encima de lo que Dios quiere. Mi fe consiste en yo creer en lo que ha de venir, en lo que se espera. Mi fe consiste en que no importa lo que yo quiera, Dios va a hacer conmigo conforme a su voluntad y para mí, según Romanos 8:28 dice, todo me va a ayudar para bien. Todo, lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la fe? La fe consiste en creer que Dios lo que permite es santo, es perfecto y es puro. Y eso es lo que el Señor estaba enseñando a través de ese hombre, a través de Mateo. Les estaba enseñando que eso alcanza también a los gentiles. Vea, para darle una idea de esto que les estoy diciendo, ya separándonos de los sinópticos y hablando de Juan. ¿Están viendo la pantalla? Sí. De las 29 historias de milagros que usted encuentra en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, hay 29 historias de milagros. De las 29 historias de milagros, escuche por favor, solo recoge Juan 3 historias, nada más, de 29. La curación a distancia, la alimentación de las 5,000 personas y el deambular
de las aguas, el caminar sobre las aguas. Solo esas tres cosas recogí. Préstele atención a lo que voy a decir, porque esto es muy importante para conocer cómo enseñaba Juan y cómo enseñaba Mateo. Mateo a los judíos y Juan le está enseñando divinidad o a Jesús como Dios a todo el mundo, a toda la humanidad. Juan lo que hace es que presenta 4 relatos que son exclusiva aportación de él. La boda de Caná, la curación del enfermo en la piscina de Betsabá, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Ese es exclusivo de Juan, porque él lo está presentando como Dios. Él lo está presentando, él dice, este es Dios. Mateo lo está presentando como ¿quién? Lo está presentando a los judíos como el heredero del trono de David. Entonces, para que él fuera el heredero del trono de David, para que él fuera el Mesías, tenía que cumplir ciertas cosas proféticas para ser reconocido por los judíos. Entonces, ¿cuáles son las cosas proféticas? Expulsar demonios, sanar leprosos, levantar ciegos, resucitar a los muertos. Eso está para los judíos, para que los judíos donde lean Isaías digan, ay, sí, este es el Mesías, este es el Señor que nos viene a rescatar. Pero Juan ignora, escuche, Juan ignora, no habla de expulsiones de demonios. Juan no habla de curaciones de leprosos, Juan no habla de nada de eso. Usted se puede preguntar por qué. ¿Por qué Juan no menciona ni expulsiones de demonios, ni de curaciones de leprosos? Y le voy a decir, vámonos a Juan capítulo 1, para que vea cuál es la diferencia entre la presentación del público que tiene Mateo a la presentación del público que tiene Juan. Juan capítulo 1. Y pueden escuchar en YouTube, ahí está el libro de Juan que estamos estudiando. Ya hay 5 capítulos, creo, puestos ahí. Escuche cómo empieza Juan. En el principio era el verbo. Pausa. ¿Qué es el verbo? El generador. De donde sale todo. De donde emana absolutamente todo. De donde todo es creado. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a hacer una pausa, marquen Juan ahí capítulo 1 y nos vamos a ir un momento a Génesis capítulo 1. Juan nos está mandando al principio. Ahorita regresamos a Juan de nuevo. Y vámonos a Génesis capítulo 1. Escuche lo que dice Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, el verbo que mencionamos allá. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y escuche el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que Dios le dio de luz al mundo? Si no estaba no estaba haciendo las lumbreras, sino que fue más adelante cuando él pone el sol y pone la luna y hace la noche y el día. La luz que Dios trae es entendimiento. La luz que Dios está trayendo en ese momento no es el día y la noche, sino la sabiduría, el poder reconocerlo, el poder aprender de él. Porque el Señor dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo. Esa es la vida eterna, es conocimiento. Vámonos de nuevo a Juan capítulo 1. Espero que lo hayan marcado. Juan capítulo 1, nos vamos de nuevo para allá para poder ver lo que nos está enseñando Juan, que no tiene que ver con milagros, que no tiene que ver con expulsiones de demonios. ¿Qué es lo que Juan le enseña a usted y a mí que deberíamos de tener nosotros presente para enseñarle a las demás personas? A un judío le enseña que Dios vino a hacer milagros. Eso lo identifica con las profecías de Isaías. Pero a usted y a mí, que no somos judíos, nos está enseñando qué nos identifica a nosotros con Jesucristo. Ahora vuelvo a leer Juan capítulo 1, verso 1 al 5, cambiando una palabra, el verbo. Y le voy a poner Jesús. Y lo leo de esta manera. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz. Allá en el Antiguo Testamento, en el Génesis, la vida era la luz, o sea, la vida era la luz de los hombres, o sea, Jesús es la luz, Jesús es el creador, Jesús es el hacedor, Jesús es el que hizo todo. Si Él no hace nada, nada estuviera hecho. Ahora vamos al verso 12 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué? Este mensaje. A los que creen en su nombre, en su autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen, mis hermanos, lo que yo debo de recibir, lo que yo debo de reconocer es que Jesús es Dios sin necesidad de que haga milagros. Lo que yo tengo que reconocer es que Jesús es Dios sin necesidad de que me dé de comer. Lo que yo tengo que reconocer es que Jesús es Dios sin necesidad de que me sane. Sea que me sane, sea que no me sane, sea que haga milagros conmigo o no los haga. No importa lo que Jesús haga en mí, Él sigue siendo Dios, aunque yo no reciba lo que yo quiero. Y eso es lo que es fe. Eso es lo que yo estoy recibiendo. Y eso me identifica como hijo de Dios. Porque dice, a los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no nacen de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Eso es lo que yo tengo que recibir. ¿Por qué las personas tienen que ver que alguien caiga dando vueltas como loco en el piso para decir que está lleno del Espíritu Santo y que está identificado con Dios? No, no es eso lo que me identifica. Lo que me identifica es el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la forma en que yo me conduzca cuando Jesús ha cambiado mi vida. Ahora sí, ¿qué es lo que yo tengo que recibir? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Escuche lo que el Señor dice que yo tengo que recibir. Que no es que usted diga, Señor, te acepto. No, si quiere lo dice, no hay ningún problema. Eso no le va a quitar ni le va a dar más nada. Pero esto es lo que tiene que recibir. Le voy a decirle qué es lo que tiene que recibir. Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús levantando sus ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Qué es carne? Humanidad. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fue lo que vimos en Efesios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer no es en la mente, sino en la relación, en relacionarnos con Él, que es el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, ¿qué tengo que recibir? Escuche lo que yo tengo que recibir y lo que usted tiene que recibir. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, ahí viene lo que hay que recibir. Glorifícame, Padre, tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué es lo que yo tengo que recibir? Que Jesús es Dios. Eso es lo que yo tengo que recibir, que Jesús es Dios. No necesito ver a demonios expulsados, no necesito ver a leprosos sanados. Yo solo tengo que creer, aunque no se mueva, pero ni una montaña, aunque no salga la luz. No importa si las majadas no dan, no importa si no producen los olivos. Yo debo de creer de que el Señor es, aunque no me dé. Por eso es que en Mateo el Señor le dice a ellos, ustedes, dice, me siguen porque les doy de comer. Por eso le seguían. Entonces Él cambió su discurso y le dice, arrepentidos. Ahora, cuidado, porque no estoy diciendo que Jesús no haga milagros, no estoy diciendo que Jesús no pueda sanar a las personas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una prioridad en nuestros corazones y es el exaltar al Señor indiferentemente de lo que yo reciba. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, lo voy a explicar con palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en Mateo. Quedan 10 minutos, voy a hablar estos 5 y otros 5 para orar. Voy a ver si duro 2 minutos explicando esto para cerrar esta clase. Y continuamos la otra quincena. Escuche, mi hermano y mi hermana. Jesús lo dijo de una manera muy sencilla y muy simple. ¿El Señor sana? Sí. ¿El Señor puede levantar muertos? Sí. ¿El Señor puede que usted tenga una mejor economía? Sí.
¿El Señor puede hacer lo que Él quiera en cuanto a milagros? Sí, claro que sí. ¿Puede expulsar demonios? Sí, claro que sí. Todo eso puede hacer el Señor porque el ángel le dijo a María, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. El Señor puede hacer todo esto. Pero ¿sabe cómo se llaman esto? Añadiduras. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Marcos 1:14. El Señor dijo, el tiempo se ha cumplido. Creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó para que usted y yo podamos entender lo que estamos recibiendo. Porque se fue y dejó a otro consolador que me guía a toda verdad, me enseña lo que Él me enseñó y me recuerda, me contrista el corazón y me pone de nuevo en el camino. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús al día de hoy nos guía a través del Espíritu Santo. El Evangelio significa, mis hermanos y mis hermanas, que prediquemos que a Dios se le adora, sea que recibamos lo que queremos o sea que no recibamos lo que queremos. A Dios se le adora, sea que yo esté contento o sea que esté triste. A Dios se le adora, sea que yo tengo plata para ir a desplazarme a adorarlo o sea que tenga que ir a pie. A Dios se le adora, tenga día de restricción o tenga un día donde me pueda desplazar en el carro. O sea, lo que quiero decir es que a Dios se le pone por encima de todas las cosas, incluyendo yo mismo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es buscar al Señor por sobre todas las cosas.